conseguido un texto del siglo I que detalla claramente a los hiperbóreos y aún más, detalla claramente que se trata de una civilización antes de la glaciación global. ¿Sabéis que los nazis intentaron entrar y solo algunos pasaron por la llamada la puerta del juicio? La puerta del juicio. ¿Y si os dijera que el Polo Norte no existe? ¿Que más allá se encuentra la isla helada de Crocker? Un continente perdido que se suponía... Este continente, esta isla helada de Crocker, es increíblemente difícil de hallar y difícil de atravesar. Todos aquellos que lo han intentado, incluso los nazis, desaparecieron o perecieron. In the time when the oceans drank Atlantis and the rise of the sons of Arius, there was an age undreamed of. Eso que no nos mata, nos hace más fuertes. Hola, hijos del sol, yo os saludo, gracias por estar aquí un día más, muchas gracias por darme vuestro tiempo. Este vídeo es muy interesante, si os quedáis hasta el final vais a alucinar. Yo voy a intentar explicar todo lo que tengo en la cabeza, ¿de acuerdo? Tengo un departamento ahí entero de información, tengo que reconocer que está algo desordenada, pero porque es tal cantidad de información que es que cuesta mucho hilar fino. ¿Qué hay tras los polos? Vais a ver cómo todo empieza a coger sentido. Muy bien, me permitiréis que recupere este fragmento. Mucha atención a estas palabras, por favor, mucha atención. North Pole and the South Pole. Is there any unexplored land left on this earth that might appeal to adventurous young Americans? Yes, there is. And not up around the North Pole, because it's getting crowded up there now, because they find out it's really usable, not only to live in, but militarily. But strangely enough, there's left in the world today an area as big as the United States that's never been seen by a human being. And that's beyond the pole on the other side of the South Pole from Middle America. And it's, I think it's quite astonishing that there should be an area as big as that unexplored. That's a tremendous So challenge. there's a lot of adventure left down at the bottom of the world. Admiral, do you hope to see that? I do. El almirante Byrd, sumamente importante para aquellos que verdaderamente les guste el misterio de verdad. Este señor fue relevado de su cargo, se le impidió hacer más declaraciones de las que ya hizo en su momento, se le quitaron todos los honores y bueno, tenemos que explicar algo del día del fallecimiento de este hombre, que aseguraba que más allá de los polos había una tierra sin explorar. De ahí que no encajen la telemetría de la Tierra, los datos de la Tierra. Muchos no encajan, no salen los números, porque es más grande de lo que nos dicen. Muy bien, este señor, el día de su muerte, el día de su fallecimiento, aseguró que más allá de los polos había territorios inexplorados, tan grandes como Estados Unidos. ¿Por qué hay que darle veracidad a esto? Si estudiáis el tema, os daréis cuenta de que un cerebro, cualquier cerebro humano, cuando está en los últimos momentos de vida, segrega unas sustancias químicas, ¿de acuerdo? Para sobrellevar lo que se viene encima, que es la muerte. En este justo momento, el cerebro humano es incapaz de mentir. No pueden mentir, justo en ese momento. De ahí tantas veces que hemos visto en novelas, en resúmenes, en documentales, en películas, que se le pregunta a alguien que está a punto de fallecer y este dice la verdad. Es porque su cerebro, mediante esas sustancias que se liberan, les impide mentir. Este hombre aseguró de que ahí había un mundo tras los polos. Y ahora entramos en un tema que aquí sí que necesito vuestra ayuda para hilar, ¿de acuerdo? Muy bien. En este libro, que es el libro de los muertos, nos cuenta detalladamente, porque así está escrito, que Osiris viajaba en un trineo hacia el norte, una vez al año, para rejuvenecerse. Osiris, en Egipto.
¿de acuerdo? En otros libros, como las sagas escáldicas, te cuentan cómo los dioses nórdicos iban hacia el norte para rejuvenecer, comiendo las famosas manzanas de Irún, un árbol mágico gigantesco que daba la longevidad. También viajaban al norte, los dioses nórdicos, ¿de acuerdo? En muchas culturas, el norte ha sido alabado. Más os digo, en Egipto, en otra época, antes de que se llamara Egipto, los Sensu-Or, cuando morían, porque morían los Sensu-Or, eran lanzados en barcazas hacia el norte. Muchas referencias que nos dan nos llevan hacia el norte. Incluso a día de hoy, ¿quién viaja en un trineo hacia el norte una vez al año? Santa Claus. Se nos ha colado hasta en el folclore. Me gustaría que entendiéramos, incluso la sociedad Thule, ellos creían a pie juntillas que descendían de los hiperbóreos, gigantes preadámicos de una dinastía sumamente importante para ellos, la sociedad Thule. Quien ha profundizado en estos temas saben que ha habido varios conflictos, que los polos están militarizados. ¿Por qué? ¿Por qué están militarizados los polos? Porque ahí hay algo importante. Quizá esté parcialmente congelado o se esté descongelando ahora. Por eso hay tanto movimiento en los polos actualmente. No lo sabemos, pero sí sabemos que los antiguos tenían razón. Y hay muchas referencias de deidades que viajaban al norte, o cuando morían querían ser lanzados hacia el norte. ¿Por qué? Porque en el norte tenemos una etapa de la Tierra que ahora está todo semicongelado, pero antes no. Por lo tanto, ¿qué podemos encontrar en el norte? Incluso los inuits dicen que descienden de praderas verdes más allá del norte. Es muy interesante porque incluso los textos chinos, los dragones del cielo o los hombres dragón o las deidades viajaban hacia el norte, a Penya, el territorio sagrado donde iban a rejuvenecerse. Tenemos tantas referencias de que hay algo en el norte oculto que no entendemos. Si a todo esto le sumamos las declaraciones del almirante Byrd en el momento de su fallecimiento, que otra vez repito, debido a las sustancias químicas no podía mentir, podemos encontrar uno de los mayores secretos ocultos en la historia. ¿Cómo reaccionaría la gente si supiera que más allá de las Bóreas hay territorios inexplorados, lejos de ciudades, lejos de política y lejos de conflictos? ¿Cómo reaccionaría la gente si hubiera un mundo verde por descubrir? Sé lo que estás pensando, yo me iría también como tú. Me alejaría de todo este mundo tecnológico y yo me iría allí. Y como nosotros, se iría mucha gente. Y eso no lo pueden permitir, por eso está todo militarizado. Hay muchísimas referencias. ¿Sabéis de dónde viene, por ejemplo, la espada Excalibur? Del norte. Se forjó en el norte y llegó aquí a Europa. Tenemos tantas referencias. Hay que decir que esta espada solo se activaba con la mano de Arturo. Si alguien la sujetaba, que no fuera él, la espada no, era simplemente un trozo de hierro. Esto nos da un indicio de tecnología y un indicio de referencia al norte. Algo pasa en los polos. Yo creo que es que la Tierra no es como nos dicen. Y hay que respetar y hay que valorar los textos antiguos y lo que decían los antiguos, porque ellos tenían razón. Y lo veremos, algún día lo veremos. Sé que aquí en el canal hay muchísimos seguidores que nos siguen desde Argentina, desde Chile. Vosotros sabéis que durante este periodo del final de la guerra, la caza que se hizo a los últimos batallones nazis, que se refugiaron en la Antártida y en Argentina, vosotros sabéis
porque hay registros, diarios de bitácora, anuncios de prensa, en blanco y negro, obviamente, pero se sabe. A puertos argentinos llegaron muchísimos buques y submarinos, sobre todo los submarinos modificados. Modificaron los submarinos los alemanes para poder navegar bajo el hielo, para llegar a zonas donde eran impensable que llegaran, galerías sumergidas bajo el hielo. Pasa algo en los polos, que es que a veces se encuentran cosas extrañísimas. A veces la deriva, la marea, trae árboles con ramas. Árboles. Incluso a veces se ha descrito ramas con follaje, con hojas congeladas, obviamente, pero físicas. Allí en teoría no puede haber árboles. ¿De dónde vienen estos restos? Se ha encontrado incluso polen en icebergs, en icebergs. Polen de flores desconocidas. Y esto se sabe. Muchos de estos hallazgos han sido descubiertos y han pasado entre puntillas, por ejemplo, por la NOAA, que es la asociación esta mundial que digamos que es la vigía de los mares del mundo, ¿no? Pues la NOAA muchas veces ha mostrado fotografías de árboles flotando y de dónde vienen esos árboles. ¿De dónde viene ese polen que cambia el color de los icebergs? ¿De dónde viene? Hay muchas pruebas hoy en día. Si juntamos todas estas pruebas, nos dan una veracidad circunstancial, por lo menos circunstancial, que es que ahí pasa algo. Por eso todo está militarizado, que la Tierra no es como nos dicen, algo pasa. Y hay pruebas brutales de deidades incluso que siempre viajaban al norte una vez al año. Eso ahora está semicongelado. Puede que en próximos años nos descubran o nos muestren algún hallazgo importante, pero yo lo dudo mucho, Lo dudo mucho que nos vayan a decir algo. Sabéis que aquí en el canal le mando un saludo al señor Monteagudo. El señor Monteagudo está intentando reclamar información vía legal a la NASA y estos no sueltan ni prenda. Este hombre, que es un analista, un investigador, un escritor, está intentando vía legal, por todos los medios legales, que le cedan una información y no sueltan ni prenda. Esto es lo que nos podemos encontrar aquí, que cuando llegas a un punto ya es que no puedes avanzar más. Es que no puedes avanzar más, porque te lo impiden. Pero todos, si podemos sacar algo en claro de este vídeo, tanto nosotros como los que creen en la Tierra plana, como los que no, como los que creen en otros mundos, si podemos sacar algo en claro de este vídeo, es que la Tierra no es como nos dicen. Destination, North Pole. North Pole. North Pole. El Polo Norte no existe. Lo que es el Polo Norte en sí. Allí hay una gran tierra oculta, o llamada la Tierra de Wall Creek, o conocidas en el 1826 como las tierras de Crocker Land. Se consideraba un mito hasta el 1826. Allí hay una gran entrada y un gran muro de hielo que separa dos territorios. En uno hay prados verdes y lagunas calientes con animales indescriptibles y en otra hay océanos de hielo helado. ¿Sabéis que los nazis intentaron entrar y solo algunos pasaron por la llamada la Puerta del Juicio? La Puerta del Juicio. ¿Y si os dijera que el Polo Norte no existe? Que más allá se encuentra la isla helada de Crocker, una ubicación solo registrada en algunos mapas, en algunos primeros mapas de la época. Si tú miras un mapa del Polo Norte, ves que justo al lado del centro está la tierra de Crocker, ¿de acuerdo? Un continente perdido que se suponía que estaba justo al lado del Polo Norte. Vale, vamos a encuadrarnos en una época en la que el mapa mundial había sido pues casi documentado a fondo.
Pero hubo errores con los continentes, son más grandes de lo que nos dicen o pones en los mapas. Este continente, esta isla helada de Crocker, es increíblemente difícil de hallar y difícil de atravesar. Todos aquellos que lo han intentado, incluso los nazis, desaparecieron o perecieron. Querían ver qué había allí detrás. De hecho, un par de exploradores que estaban por esa zona vislumbraron un continente polar perdido, cerca del Polo Norte. Y me gustaría que prestarais atención a esta historia. De estos exploradores que decidieron lo imposible, adentrarse en un continente que se supone que no existía. Supongamos que viajas a la Antártida y te encuentras con un muro gigantesco de imponente hielo. Tras él se esconden criaturas extraordinarias, seres venidos de los confines del pasado que habitaron el planeta en tiempos antediluvianos. Ahí estarían confinados desde que un gran apocalipsis cósmico reventaría la Tierra en tiempos pasados. Esto lo he extraído de un libro del escritor peruano Ricardo González, que extrajo estas palabras de los libros y textos escritos que no salieron a la luz pública, ¿de acuerdo? Del almirante Byrd. Este escritor peruano hizo un trabajo increíble. Lo cierto que es que el almirante Byrd, más allá de toda la imagen pública, era un hombre audaz, y él siempre aseguró hasta el último momento que había encontrado otro mundo. Y dijo así: se me ha denegado la libertad de publicar estas anotaciones, y quizá nunca lleguen a la luz de la opinión pública, pero yo tengo una tarea que cumplir, y lo que yo he vivido lo dejaré aquí por escrito. Confío en que todo esto pueda ser leído. Confío en que venga un tiempo en que la ambición y el poder de un grupo de personas no puedan ocultar más la verdad. Estas son las líneas introductorias de uno de los diarios de Byrd, recogidas por Ricardo González. Hay otros datos muy interesantes que dice así: el clima era suave para estar cerca de la Antártida, 23 grados en una superficie verdosa alumbrada por un sol resplandeciente. Había cruzado un mar de tormentas, y aquí el clima era apacible, cálido y no había borrascas. El explorador describe cómo él y su equipo atraviesan un muro de hielo gigante que esconde un gran agujero que conecta ambos polos de la Tierra, por el que descienden sobrevolando. Incluso hay datos y horas de cómo fallaba el aparato y qué tipo de fallo era mecánico. Lo que se describe son prados verdes, animales desconocidos, y al final se vislumbraba una gran ciudad que brillaba. El clima era suave y benévolo. Yo sé que es bastante imposible concebir la vida silvestre en dichas profundidades. Sigo teniendo mis dudas si sobre lo que estoy viendo es real. Estas son palabras de almirante Byrd, a manos de un avión preparado para cruzar el polo. Alucinante. Y por favor que esto no pase inadvertido. Las palabras del almirante Byrd en el Senado, porque incluso fue a declarar delante de las cámaras. Él dijo esto: si estallase otra guerra mundial, esta sería de polo a polo. Y estas palabras resonaron en el Congreso. Tenemos que recordar la operación Hill Jam, una operación oficial del 1946 al 47. Estados Unidos desplegó una fuerza militar brutal hasta el continente helado, 13 barcos, 4.700 hombres y varias aeronaves. Byrd fue en la organización de la operación, porque en ese entonces
pues tenía experiencia en tierras antárticas. El objetivo, probar los equipos militares en condiciones climáticas extremas. Eso es lo que dijeron, ese era el objetivo. No era descubrir un continente nuevo o llegar primero allí antes que todos los demás países que están allí haciendo cola para entrar. Alucinante. Se esperaba una misión dura, entre 6 y 8 meses. Pero a las 8 semanas se canceló todo y los equipos volvieron a casa con un número increíble de bajas, con daños de batalla y con contratos de no decir ni pío de lo que había pasado allí hasta que terminaran su carrera militar. Es increíble. Y bueno, tenemos que recordar el apartado de la Enerve. Los nazis estuvieron allí atrincherados en la base 211. He leído por algún lugar que lo que ocurrió allí realmente es que él no pudo cruzar. ¿Sabéis que hubo muchos alemanes que desaparecieron? Los barcos que llegaban a puertos argentinos venían vacíos y los submarinos también, con el personal mínimo. Eso sí, las personas que quedaban en los submarinos alemanes, que volvieron de no se sabe dónde, traían cuadernos escritos por la tripulación para entregárselos a sus familiares, como a modo de despedirse. Y no eran cartas en el último minuto de vida, sino eran cartas diciendo que habían encontrado ahí algo y que no iban a volver. Que estuvieran bien y que estuvieran tranquilos. Eso ponían los diarios de los cadetes de submarino, despidiéndose de sus familias. ¿Por qué llegaban los navíos y submarinos vacíos de alemanes? ¿Por qué? ¿Por qué se repetía tanto en los diarios la puerta del juicio? ¿La puerta del juicio? Esto tiene que ver también con los textos védicos, donde no te dejan entrar a Shangri-La sin antes enjuiciarte, por decirlo así. Si entras, ya no puedes salir. Pero solo puedes entrar si eres puro de corazón. Me gustaría que prestarais atención a este mapa. Lo extraje de un documental en alemán, o sea, para flipar. Y es un mapa simplemente magnífico. Muchos conocen la historia del almirante Byrd, ¿de acuerdo? Y sus 2 misiones. Pero, ¿sabéis que hubo un explorador en el 1800 llamado Pearl, que fue el primero en llegar al Polo Norte? Incluso mandó un telegrama. He encontrado tierra en este mundo de hielo, cielos abiertos y lagos de agua caliente. Y esto es del año 1800. En estos tiempos había mucha rivalidad por esa zona, pero Pearl fue el primero que llegó. Tenemos que entender el contexto de que estos exploradores partían de la base de mapas parciales, todavía no estaba todo cartografiado. Y tenemos que recordar que el Polo Norte no es solo un océano helado, sino que se mueve cada día, incluso millas. La única manera de demostrar que se ha llegado al Polo Norte es revisar los diarios, registros, cuadernos de bitácora y compararlos con evidencias sólidas, ¿de acuerdo? Hay 2 datos que tenéis que conocer y cualquier investigador que se precie tiene que saber esto. Antes de las misiones del almirante Byrd, un submarino nuclear fue destinado al Polo Norte. Y antes fue un ruso, en 1926, Roald Amundsen, el hombre que anteriormente había ganado la carrera hacia el Polo Sur. Se convirtió en el primero en llegar indiscutiblemente al Polo Norte, sobrevolándolo con un avión preparada. Voló, aterrizó y pisó con sus botas lo que él creía que era un continente por descubrir. Estamos hablando que no había nada cartografiado. Imaginaros la impresión de este hombre al descubrir prados, montañas sin hielo, lagos de agua caliente. Tuvo que ser como descubrir otra tierra.
Bueno, clan, podemos profundizar más, nos podemos poner en plan técnico dando más descripciones, incluso con los diarios del almirante Byrd de cómo era esa ciudad resplandeciente que había al fondo. Este hombre sufrió un descrédito brutal, pero lo cierto es que él fue de los pocos que estuvo allí. Y durante algún tiempo se mantuvo en la historia su versión, hasta que los países colindantes firmaron un tratado, el Tratado Antártico, de que nadie volvería a ir allí. Por eso está todo militarizado, pero allí hay algo más. Muy bien, hemos hablado del Polo Norte, hemos hablado de incluso las sociedades alemanas que se interesaban por llegar allí. Nadie sabe lo que hay, pero está todo militarizado. ¿Qué nos falta? ¿Qué tema nos falta para que este vídeo sea completo? Ya que estamos tocando el Polo Norte. Falta Hiperbórea. Si hay suscriptores nuevos en el canal van a flipar sobre lo que es Hiperbórea y sobre el conocimiento hiperbóreo, ¿de acuerdo? Hiperbórea fue una de las primeras civilizaciones que se supone que está congelada en el polo, que es lo que estaban buscando los alemanes. Ellos buscaban ese conocimiento y una energía llamada Brill, que hacía levitar las cosas. Alucinante, pues eso es lo que buscaba la Enerve, la sociedad ocultista, ¿no? Buscaba a los hiperbóreos, y esa es la sección última de este vídeo. Estos hiperbóreos, para el resto del mundo, en muchas partes eran conocidos como arisas, arios y ari. Esta palabra, arisas, la encontramos en el sánscrito hindú, en el abético persa, en el zoroástrico y en el persa aqueménida. En todos estos dialectos, en todas estas lenguas y tipos de palabras, encontramos la palabra arisas con diferente fonética. He conseguido un texto del siglo I que detalla claramente a los hiperbóreos. Y aún más, detalla claramente que se trata de una civilización antes de la glaciación global. Espero que conozcáis a los Aesir y a los Vanir, porque fue una familia hiperbórea que luchó entre ella y eran de la misma sangre. ¿Os suena esta historia? Y hoy tocamos un tema brutal, un tema que nos apasiona, anterior a la Atlántida y anterior a la Cueva de los Tallos. Muy bien, vamos a hablar sobre Hiperbórea. Esto no es una ficción, esto es completamente real. Hiperbórea es anterior a la Atlántida, anterior a la Cueva de los Tallos, incluso a Sacsayhuamán, Cuzco, Machu Picchu, Lhasa. Todas estas ciudades, culturas que las representan, son muy recientes en el tiempo comparado con Hiperbórea. ¿Por qué es tan importante Hiperbórea? Vale, porque representa el final de la era interglacial, cuando había pobladores en los polos y en el Ártico. Han pasado miles de años desde este periodo, desde el periodo interglacial. Pero los griegos y las tribus del norte, los germanos y las tribus árticas, recuerdan unos sucesos pasados hace más de 1000 lunas y 1000 soles. Muy bien, así lo entenderemos todo mejor. La primera mención que tenemos en la historia que se puede rastrear es la griega, la segunda la germana y la tercera la tibetana. Menciones a Hiperbórea. Hiperbórea, al norte de Tracia. Como estamos viendo, Tracia ahora estaría situado dentro del Círculo Rojo, pero si estudiamos las menciones, tanto germana como griega, Hiperbórea sería más al norte, más allá del norte sería la traducción. Por lo tanto, tenemos que seguir subiendo hasta Noruega y Suecia. Muy bien, ¿y qué pasa cuando llegamos a estas zonas, al confín del mundo, a esta tierra mágica que parece separada del tiempo? Muy bien, pues pasa lo que le pasó a Plítias en el siglo V, un navegante griego que se adentró en los mares árticos. Llegó a unas islas, probablemente fueran pequeños atolones o islas de Noruega, y allí los isleños
le contaron que si proseguía su viaje un mes más, llegaría al mar sólido y luego a un lugar conocido como Thule. Y esto está escrito en las crónicas de Plítias, un navegante griego. Thule, una ciudad llamada Thule, en el Ártico. Libro de Enoc. En el libro de Enoc se representa también a los hiperbóreos. Se les presenta así. Son los 12 miembros de la suprema iniciación. Son los sabios de un tiempo anterior. Y los describe así Enoc en uno de sus 7 libros. Piel blanca como la nieve, roja como la flor de una rosa. Vienen de la tierra de las largas primaveras. Esto es un dato revelador. ¿En qué parte del mundo se estiran los días y las noches, se estiran los periodos? Tenemos que recordar que esto, en teoría, en su máximo apogeo, fue en la era interglacial. Pero ¿cómo es posible que en tiempo de los griegos hubiera navegantes que explicaron llegar a unas extrañas tierras pobladas por unas gentes superiores? Atención, todos conocemos las expediciones de los nazis, ¿no? Fueron incluso al Tíbet. ¿A qué fueron al Tíbet? Muy bien, y aquí sí que vais a flipar, agarraros porque empiezan las curvas, como digo yo. Fueron a buscar documentos, pruebas, retratos y textos de una raza extraña llamado arisas. Los arisas, la traducción en tibetano es los iluminados. Muy bien, estos iluminados, estos hiperbóreos, serían poseedores de un poder, una energía o un conocimiento ilustrado en un símbolo anterior a todo lo conocido, un símbolo que todos visualmente conocemos, pero pocos conocen su origen. Estamos viendo la runa Jibur, que para los hiperbóreos simbolizaba la migración polar de sus pueblos. Representa el sol nórdico, representa el centro y las rotaciones de la Tierra. Esta es la runa Jibur. Fue adaptada en nuestro tiempo por sociedades iniciáticas orientales y occidentales, como el budismo o el hermetismo. Pero lo que estamos viendo es la runa Jibur, que marca el tiempo de la migración polar. Cuando el eje de la Tierra se vio alterada y los pueblos de Hiperbórea tuvieron que huir, llevando su conocimiento. Atención a esto porque es muy importante. Estos hiperbóreos, para el resto del mundo en muchas partes, eran conocidos como arisas, arios y ari. Esta palabra, arisas, la encontramos en el sánscrito hindú, en el abético persa, en el zoroástrico y en el persa aqueménida. En todos estos dialectos, en todas estas lenguas y tipos de palabras, encontramos la palabra arisas con diferente fonética. Arios, arisas, aris. Arisas, aris, ario. Esto ya me suena de haberlo visto en el libro del 1871 de Edward Butler, en el libro de Raza Futura, donde te enseñan una población que vivía en el Ártico, que luego se escondió en las cavernas de la Tierra y ahí formaron la sociedad Vril, que es lo que iban buscando los alemanes. Llegados a este punto nos tenemos que preguntar quiénes eran los hiperbóreos. ¿Quiénes eran? Muy bien. Otra vez en el libro de Enoc, y de esto yo no he escuchado decirlo a nadie, en el libro de Enoc, Lamec, padre de Noé, describe el nacimiento de su hijo. Y cuenta así: he tenido un hijo, por la gracia divina, agraciado con la belleza y la luz, diferente a todos los hombres,
más parecido a un ángel del cielo, haciendo mención a su aspecto ario. Robert Charuk, un historiador, un hombre estudioso, escritor e investigador, afirma que Noé era hiperbóreo. Vale, puntualizando. Es que todo encaja. O sea, hasta en el libro de Enoch hacen referencia a personas similarmente que parecían ángeles. En el libro de Enoch, pero no lo eran, eran hiperbóreos. Libro de Enoch, parecían ángeles. En los Edas nórdicos, los Aesir también parecían ángeles. En el libro de Enoch te hacen referencia a que Matusalén tenía 900 años, eran muy longevos, venían de un tiempo atrás, como muchas veces hemos dicho aquí en el canal, maestros de otro tiempo, que han ido pasando de milenio en milenio. Luego tenemos el conflicto bélico entre dioses de la misma sangre, dos familias, los Aesir y los Vanir, que también eran de aspecto ario. Por lo tanto, puede que otra vez la historia confusa que nos han querido vender no tiene nada que ver con la realidad. Puede que estos ángeles, puede que Noé, puede que los Aesir y los Vanir fueran descendientes de Hiperbórea, de los pueblos de más allá de las Bóreas. ¿Cómo es posible que, si no, un pueblo tan alejado del mundo como los Inuits tienen como referencia una idea de que ellos vienen de un mundo más allá de las Bóreas, más allá del Ártico, más allá del fin del mundo, más allá de la luz en el cielo, de praderas verdes? Ellos vienen de praderas verdes. Hay que decir que el pueblo inuit no venera a dioses como nosotros, como los occidentales o como los orientales. Ellos tienen otra manera de rendir culto a los dioses. Muy bien, llegamos a esta parte que es muy ilustrativa y os voy a dar una noticia y continuamos. Fijaros en esto. Muy bien, nos desplazamos a una de las civilizaciones más antiguas que se sepa. Atención, la civilización del Gobi. Esto es y tiene el estatus de secretos de Estado. Aquí nadie dice nada ni se puede saber nada más de lo que ya se sabe. ¿Por qué catalogaría China toda esta zona como secretos de Estado? Esto más una parte de las islas del Océano Ártico. ¿Por qué? Pues porque se han encontrado, atención, ruinas congeladas, ruinas de construcciones ciclópeas gigantescas, semicirculares y llenas de dólmenes y menires. Incluso fauna congelada en estas islas del océano. Todo esto está y tiene el estatus actualmente de secreto de Estado. Y todo esto lo tiene el monopolio de China. ¿Por qué? Porque la civilización del Gobi, este fue uno de los lugares donde llegó la migración polar que hemos podido observar en el símbolo de la esvástica. Alucinante. La primera fuente existente que menciona a Hiperbórea, en detalle, lo encontramos en las historias de Heródoto, en el libro número 4, capítulo 32 al 36, data del 450 a.C. Sin embargo, Heródoto hace referencia a 3 fuentes anteriores que supuestamente mencionaban a los hiperbóreos, entre ellas las crónicas de Hesíodo y Homero. Este último habla, y muy bien escrito, hay que decirlo todo, de Hiperbórea en su obra perdida Epigonos. Heródoto también afirma que el poeta Aristeas del siglo VII habría escrito acerca de los hiperbóreos en un poema ahora perdido llamado Arimaspea, sobre un viaje a la tierra de los Iseidones. De los hiperbóreos se decía que eran inmortales, además de ser descritos como dioses. El dios Apolo conducía cada 19 años su carro hacia esta región para rejuvenecer. También se dice que Medusa fue desterrada a aquellas tierras.
a Hiperbórea. Ponopio de Mela ubica aún más al norte el pueblo de los hiperbóreos, cerca del Ártico. En los mapas basados en puntos de referencia y descripciones exactas dadas por Estrabón, Hiperbórea se muestra de forma variada, como una península o isla. Otras descripciones la sitúan en la zona general de los montes Urales. Fuentes clásicas posteriores como Plutarco, en el siglo I conectó a los hiperbóreos con los galos. En las regiones más allá de la tierra de los celtas hay en el océano una isla, más pequeña que Sicilia. Esta isla continúa con una península, está situada en el norte y está habitada por los hiperbóreos, que son llamados así porque su hogar está más allá del punto donde sopla el viento del norte, Bóreas. Esa isla, ese terreno, ese continente es fértil y productivo en todos los sentidos y tiene un clima inusualmente templado. Hecateo de Abdera también escribió que los hiperbóreos tenían en su isla un magnífico recinto sagrado dedicado a Apolo y un importante templo adornado con muchas ofrendas. ¿Sabéis qué tipos de ofrendas eran? Piedras gigantes, dólmenes en forma de círculo y semicírculo. Los templos hiperbóreos son templos esféricos de piedra, como Stonehenge. Creo que es en uno de los libros de Hesíodo, creo que es en el capítulo 6, donde él menciona que hay historias y crónicas de costas blancas, pasado Noruega, que se movían y lomas que podían desplazarse. Lomas se refiere a la loma de una montaña, o sea, una isla. Costas blancas que se movían, lomas que se desplazaban, y estamos hablando de Hiperbórea. Por lo tanto, sabemos que una de estas 4 islas que envolvían a esta roca, la famosa Piris Negra, una de estas islas era, como muy bien hemos dicho antes, Thule, por la descripción de este navegante griego que llegó a esas costas. Una de ellas era Thule, otra de ellas sabemos que era blanca y se movía, por la descripción de Hesíodo. ¿Dónde podemos encajar una isla que se mueve? Tenemos que explicar que escaparon con la tecnología que tenían, se repartieron por el mundo, porque esto es antes de la luna Kenos, en un periodo interglacial. Bueno, hijos del sol, espero que os haya gustado el vídeo. 42 minutos de información, etc, etc. Sé que a veces cometo erratas, pero bueno, no llevo guión y eso es lo auténtico del canal. Nos vemos en el siguiente vídeo y bueno, ha sido una gozada compartir estos datos con vosotros.